Cada tema enseñado en las Escrituras siempre tiene esas dificultades, esas luchas por varias razones. Una, por supuesto, nuestro enemigo se ha esforzado en confundir a la iglesia. Por otro lado, nuestro pecado también hace de las suyas cada vez que nos encontramos frente a la enseñanza bíblica. Y la ignorancia de la Biblia también nos mantiene lejos de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y mientras todo esto pasa, entonces la pregunta es, ¿qué está ocurriendo con la adoración al Señor? Así que son temas que no son fáciles, pero creemos en el principio de sola escritura. Así que cada vez que nos acercamos a la Biblia debemos hacerlo con el ánimo de que el Señor nos ha revelado su voluntad. Y allí seguramente siempre encontraremos en estos temas la luz necesaria para reformar nuestras vidas y nuestra adoración. El propósito de esta hora es que veamos que los instrumentos sí son regulados en las Santas Escrituras. Y por lo tanto, nosotros también debemos regular los instrumentos en nuestra adoración. Al final, que con una limpia conciencia adoremos a nuestro Dios. Vamos a ver esta conferencia en dos partes. La primera sería la evidencia bíblica del uso de los instrumentos. Y la segunda, si alcanzamos, espero que alcancemos, es ver algunos principios bíblicos para el uso de los instrumentos ya hoy en la iglesia. Y este material que tengo realmente es largo y lo he cortado y cortado y cortado y creo que todavía no me cuadra en una hora, pero vamos a hacer la tarea de exponerlo. Así que roguemos primero al Señor su bendición. Padre, te seguimos agradeciendo por este tiempo, por estos días que nos has dado de estudio de tu palabra, Señor, por la luz, por tu misericordia al enseñarnos, Señor, por no dejarnos en nuestra oscuridad, sino por iluminarnos y mostrarnos lo que es correcto, lo que te agrada. Queremos en verdad adorarte, servirte, Señor, por eso estamos agradecidos contigo por mostrarnos cómo debe ser. Ahora, con relación a este tema, seguimos rogando tu misericordia. Asístenos, bendícenos, Señor, por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Vamos a ver entonces la evidencia bíblica del uso de los instrumentos. En este punto debemos decir que encontramos en las Escrituras gran evidencia de instrumentos musicales. Muchos versos bíblicos que nos hablan de instrumentos, pero no podemos ni debemos analizarlos todos, por un lado por el tiempo que tenemos, pero por el otro lado porque muchas veces cuando la Biblia nos habla de instrumentos, no necesariamente nos está hablando en el contexto de la adoración. Entonces, pues no sirven a nuestro caso hoy. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 21, la primera referencia a instrumentos, nos dice allí que hay un hombre que fue el padre de los que tocaban arpa y flauta. Y lo menciona, pero no tiene que ver con nuestra adoración pública. Ahora bien, vamos a ver que en la Escritura entonces hay instrumentos de uso general e instrumentos para la adoración. Y dentro de todos los instrumentos o de uso general encontramos trompetas, bocinas, panderos, címbalos, flautas, arpas, instrumentos de cuerda diversos y salterios. Ahí tenemos los instrumentos. Curiosamente, algunos, y precisamente algunos maestros, digámoslo así, de adoración, han leído pasajes donde encuentran todo esto y dicen, si ven, en la iglesia había una orquesta, en la iglesia del Antiguo Testamento encontramos una orquesta, y eso hay de todo ahí, pero eso no es cierto realmente. El problema es que cuando estos maestros enseñan estas cosas, moldean la mentalidad de las personas que los escuchan. Por eso debemos mirar juiciosamente instrumentos en la adoración. Y
De los 8 tipos de instrumentos que menciona la Biblia, solamente 4 tienen alguna referencia a la adoración. Y aún así, de esos 4 hay que analizarlos bien, porque no estamos diciendo que los 4 sirven para el canto congregacional, para la adoración pública, sino que tenían alguna referencia, algo tenían que ver. La primera mención la encontramos en Números, capítulo 10, verso 1 al 10. En el verso 2, Dios le dice a Moisés: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Ahí tenemos tanto la mención a los instrumentos como el uso que se le va a dar, ¿cierto? El Señor dice que se hagan las trompetas, que las haga con martillo, que las haga de plata, pero ¿para qué? ¿Para qué se usaban? Encontramos que se nos dice que para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Por el tiempo no podemos leer del 1 al 10, pero léalo usted en su casa. Saltamos al verso 8 y nos dice: los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Verso 10, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿qué quiero notar o hacer notar primeramente allí? Que ahí está el instrumento, pero está regulado. Y es claro, ¿quién lo iba a tocar? Los sacerdotes, ¿cierto? ¿Para qué lo iban a tocar? Ahí está establecido: convocar a la congregación y para mover el campamento. Entonces, tenemos frente a nosotros varias cosas. En primer lugar, Dios mismo manda hacer las 2 trompetas. Él mismo lo manda hacer, ¿no? Y noten que son solamente 2 nomás aquí. ¿Quiénes la debían tocar? Sacerdotes, los hijos de Aarón. ¿Y para qué servían? Para mover los campamentos, para convocar a la congregación. Así que noten que podemos entonces estar pensando en un instrumento que de alguna manera va a venir a servir para la adoración, pero noten que no se nos está diciendo, por lo menos aquí de entrada, que era a son de trompeta que se adoraba al Señor, aunque algo va a tener que ver con la adoración. Y básicamente con lo que nos está diciendo allí y otros pasajes que vamos a leer, es para convocar a la congregación a la adoración. Así que los instrumentos en la adoración pública, por lo menos durante 500 años, solamente fue la trompeta. No encontramos más, no hay más registro hasta mucho más adelante, hasta llegados los días del rey David. Y fue con él, con David, que Dios organizó la adoración desde el punto de vista musical e instrumental de una mejor forma. Fue a David, como veremos, que Dios le dio inventar instrumentos y ponerlos allí en la adoración, y lo hizo por guía de Dios mismo. Por ejemplo, en Amós 6:5 nos dice: gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Este pasaje está hablando de hombres malos y, entre otras cosas, dice que ellos inventan instrumentos musicales. Pero el punto que quiero llamar la atención es cómo David sirve aquí de inventor de instrumentos musicales, pero en el caso de David, por supuesto, instrumentos para adorar a Dios, instrumentos que eran regulados por el Señor. Siendo así, entonces, podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 1 en adelante, esto mismo. Se nos dice: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas,
Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho. Ahí está. ¿Quién los hizo? David, que he hecho para tributar alabanzas. Ahora, no se deje desviar. Usted dirá, no, pero ahí sí hay una orquesta, pastor, porque son 4,000. No. Claro, son 4,000, pero pregunta, ¿los 4,000 estaban al tiempo? ¿Los 4,000 eran porteros? ¿Acaso el Nuevo Testamento no nos habla de cuando le tocó el turno a un sacerdote de hacer algo? ¿No servían por turnos? Bueno, pero noten cómo David está organizando de alguna manera, guiado por Dios, la adoración pública en su tiempo. Él mismo hizo instrumentos para adorar a Dios. Él mismo los hizo. Ya los levitas no tenían que estar cargando el tabernáculo de un lugar para otro. Es más adelante su hijo construye el templo que dejaría el sitio de la adoración fijo, en un lugar fijo. Así que se organiza a los levitas, unos para que dirigieran la obra del tabernáculo, otros de gobernadores y jueces, porteros, y otros para alabar al Señor con estos instrumentos. David inventa instrumentos y organiza por mandato de Dios el uso de esos instrumentos. Pero miremoslo más detenidamente, pongámosle más cuidado. Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 1 en adelante, tenemos allí el primer intento de llevar el arca a Jerusalén, que termina en fracaso. Lo mencionamos ayer, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de los instrumentos. Y quiero llamar la atención de este pasaje porque podemos notar aquí cómo las cosas se fueron desarrollando y cómo la mentalidad misma de David tuvo que ser reformada, tuvo que crecer, aprender cómo manejar las cosas para Dios. En el verso 1 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Póngale cuidado a eso, ahí ponga el marcador a ese pasaje que acabamos de leer. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces noten que tenemos aquí otra vez este relato, la muerte de Usa, pero ahora concentrándonos en el tema de los instrumentos. David nos dice que iba danzando y que iban con toda clase de instrumentos de madera de haya, y nos dice cuáles son: arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Todo esto salió mal, pero está triste David y se pregunta, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces, por supuesto, este hombre empieza a reflexionar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué murió Usa? ¿Por qué Dios hizo esto? Y entonces él tiene que responder esas preguntas. Mientras tanto, obviamente, el arca queda quieta. Por ejemplo, verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses.
Tocó dejar el arca ahí y analizar lo que tenemos que hacer nosotros siempre, ir a las Escrituras, qué es lo que es correcto, qué es lo que está pasando. Ahora, este fue un intento, por supuesto, desastroso. Terminó mal con la muerte de Usa. Esta era una festividad del pueblo, pero estaba mezclada también al mismo tiempo con un elemento de culto. Las dos cosas están mezcladas, se los decíamos ayer que en el pueblo de Israel hay que tener cuidado porque hay cosas que son meramente religiosas o meramente civiles, pero en ellos esas dos cosas muchas veces se mezclan y nosotros tenemos que prestarle atención porque esa mezcla entonces no nos deja aplicar de cualquier forma esos textos a nuestra vida, a nuestra iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Ahorita explicaré un poco más de eso. Bueno, entonces tenemos aquí esta dificultad. Tenemos todos estos instrumentos. Alguno pudiera decir, ve pastor, ahí están todos los instrumentos. Sí, pero mire cómo terminó esto. Entonces miremos el segundo intento. Primero de Crónicas, capítulo 15 y 16, pero no vamos a leer los dos capítulos. En el capítulo 15, verso 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Ahí David reconoció su primer error, que el arca no debía ser transportada sobre los hombros de los animales como lo pusieron en la primera oportunidad. Ese fue uno de sus errores. Entonces ahora, después de estos meses, analiza la situación y dice, no, toca que los levitas lo hagan. Verso 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que él ha preparado. Verso 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Y escuchen, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Verso 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, y miren, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Nota cómo se nos resalta esto varias veces? Es como Dios dice, ¿cierto? Ahí David corrigió el primer intento, pero mire el verso 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen a cantores con instrumentos de música. Y ahora, mire la lista. Salterios, arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. El segundo intento fue positivo, lo sabemos, terminó bien. Pero se hicieron cambios interesantes y con relación a los instrumentos, ¿cierto? ¿Qué pasó con los instrumentos? En el primer intento habían arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y ahora en el segundo intento solamente hay 3. Salterios, arpas y címbalos. Se redujo el número de los instrumentos. Ya no hay panderos, ya no hay flautas. Y les llamo la atención entonces a estos instrumentos que están aquí, porque básicamente esta va a ser la lista o la fórmula que se va a repetir en muchos pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fórmula? Salterios, arpas y címbalos. Salterios, arpas y címbalos. Cada vez que leamos algún pasaje que tiene que ver con la adoración pública, estarán estos 3 o alguno de esos 3. Cada vez que un pasaje hable no de la adoración pública, sino de cualquier otra cosa, va a meter otros instrumentos. ¿Me hago entender? Siempre que hable de manera general, va a incluir otros instrumentos. Pero siempre que hable de la adoración pública van a estar estos 3 o alguno de ellos, no más. Lo cual nos empieza a mostrar lo que estamos diciendo, que los instrumentos son regulados por Dios en las Escrituras. Ahora, algo interesante, como lo vimos al principio, es que a David se le dio este privilegio de inventar
instrumentos, de hacer instrumentos y de organizar la adoración pública. Y eso es lo que él está haciendo aquí. Es decir, no es casualidad que él esté quitando los panderos y las flautas. Eso no es casual, como vamos a seguir viendo. No es casualidad. Está organizando y regulando los instrumentos de la adoración. Lo está regulando. Entonces, por eso este segundo intento fue positivo. Luego, después de que se trae el arca al lugar designado, entonces David va a organizar en el templo la adoración. Tuvo que organizar los instrumentos en el viaje del arca. Pero ahora, ya cuando el arca llega a su lugar, David va a organizar el tema de los instrumentos en la adoración pública. Capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos, sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliad, Benaía, Obed Edom y Jehiel, con instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Asahiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Y con esto completamos los 4 instrumentos. Otra vez la misma fórmula, ¿cuál es? Salterios, arpas, címbalos. Y ahora, trompetas. Pero ya lo había mencionado al principio, ¿recuerdan para qué servían las trompetas? Para convocar a la congregación. Aquí están entonces los 4 instrumentos: salterios, arpas, címbalos y las trompetas que usaban los sacerdotes. Hay que tener cuidado con lo que ya leímos. Se han mencionado los 4 instrumentos relacionados con la adoración pública. Las trompetas para convocar la asamblea, y ahora tenemos arpas, salterios y címbalos para adorar a Dios, pero ahí todavía hay que hacer algunas salvedades. Los salterios y arpas eran instrumentos de cuerda, los címbalos de percusión y las trompetas de viento. Ahora bien, seguimos leyendo y nos dice que cantó David un salmo que va desde el verso 7 hasta el verso 36. Y en el verso 37 entonces leemos: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. A Obed Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed Edom hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Otra vez, 2 frases que nos resaltan que es como Dios está diciendo. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música. Ahí viene la pregunta: ¿cuáles son los otros instrumentos de música? Los que hemos mencionado. Son 4. Aquí nos mencionó 2, trompetas y címbalos, pero según la fórmula, entonces nos faltaría salterios y las arpas.
Tenemos ahí entonces el total, los 4 instrumentos que son mencionados. Y quiero resaltar que los pasajes siempre dicen conforme a lo prescrito, conforme a lo dicho en la ley, conforme a lo escrito por Moisés. Estas frases siempre están ahí. Nosotros a veces leemos un relato, una historia, y perdemos de vista cosas porque... por ejemplo, pensamos en toda la historia del arca, ¿no? Pensamos en la muerte de Usa y cómo fue lo que trajeron y terrible que se murió, y no ponemos cuidado a una frase que puede mostrarnos los instrumentos. Una frase pequeña que nos puede decir conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que había dicho Moisés. Pasamos de largo esas cosas, pero esto que estaba ocurriendo es conforme a la voluntad de Dios. Esto, no así cuando él colocó todos esos instrumentos para llevar el arca. Esto es conforme a la palabra de Dios, es decir, que Dios regulaba los instrumentos y el uso de los instrumentos en su adoración, pero vamos a seguirlo viendo. De allí en adelante entonces vamos a encontrar en la Biblia mucha evidencia de que esos eran los instrumentos que algo tenían que ver con la adoración. Y estas frases que les digo, conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley, etc. Primero de Crónicas 25:1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, a Hermán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Verso 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas. Otra vez, para el ministerio del templo de Dios. Segundo de Crónicas 29:25. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas. Otra vez, esa fórmula siempre se va a repetir. Pero quiero que miren lo que dice ahí. Conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Esto está regulado por Dios. ¿Quién está haciendo esto? David. Claro, entonces pudiéramos preguntar, bueno, entonces, ¿qué autoridad tiene David para hacer algo así? ¿Cierto? Sería una de las preguntas que vinieran a nuestra mente. Ahora, debemos recordar que él no solamente es un rey, sino que David también estuvo haciendo ciertos trabajo, digámoslo así, profético. Pero por si esto aún creara alguna sospecha o algo así, podemos notar que el pasaje nos muestra claramente que esto también era mandamiento de Gad vidente. Leemos, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán. Es decir, tenemos allí dos profetas que están trayendo palabra de Dios con relación a este asunto. Y como si fuera poco, se nos dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. No queda lugar a dudas entonces en este pasaje que esta era la voluntad de Dios con relación a los instrumentos y su regulación. Aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Así que este orden, de alguna manera, del culto del Antiguo Testamento con relación a los instrumentos, era lo que Dios quería que se hiciera. Dios lo mandó por medio de 3 personas. El rey, el vidente Gad y el profeta Natán. Dios estaba mandando su voluntad por ellos, regulando los instrumentos en la adoración. Esto es algo que muchos no han visto. Sin embargo, una lectura juiciosa de los versos nos muestra que Dios sí estaba pendiente de esto. Que no ocurría que cualquiera pudiera meter un instrumento en el templo y tocar como quisiese. No, eso no ocurría. A veces se nos
llega a nuestra mente como que eso era lo que pasaba, que cualquier persona en el pueblo de Israel tenía un instrumento, iba y adoraba a Dios con eso. No, no, no. Estaba regulado por Dios en la Escritura. De David pasamos a Salomón. Segundo de Crónicas 5:11. Salomón es muy importante, recuerden que él construye el templo. Entonces en el capítulo 5, verso 11 leemos en la inauguración. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas. Otra vez, los mismos. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban, ¿qué? Trompetas. Otra vez. ¿Quiénes tocaban las trompetas? Desde Números, los sacerdotes. Eso era algo de ellos. Pero habían levitas que tocaban salterios, címbalos y arpas. ¿Quiénes tocaban la trompeta? Solo los sacerdotes. Allí otra vez aparece lo mismo que venimos viendo. Esta es la inauguración del templo, se están usando los mismos instrumentos que David organizó, se resaltan los mismos cuadros. Ahora, un estudioso del templo llamado Alfred Edersheim dice que los toques de trompeta tocadas solo por los sacerdotes no formaban, al menos en el segundo templo, parte de la música instrumental del servicio, sino que tenían un propósito muy diferente, como lo vimos en Números, convocar. Así que, aunque hay trompetas allí, podemos decir que no se cantaba la adoración pública al son de la trompeta, sino que estas trompetas eran usadas en un momento específico para convocar a la congregación, y solamente algunos instrumentos eran usados para acompañar el canto congregacional. Ahora bien, este pasaje que estamos leyendo es uno de esos que son un tanto difíciles de interpretar, pero que, como hemos dicho, la misma Biblia se interpreta ella misma. De manera que siempre que nos encontramos un texto difícil, vamos a un texto más fácil para aclarar cómo era el uso. En el verso 12 leímos que, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas, cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. En principio, este pasaje, y quise citarlo de adrede, pues para que noten, hermanos, que nos metemos en los textos más difíciles también, es el único pasaje que pareciera darnos a entender que ellos cantaban al son de la trompeta. Sin embargo, este pasaje, interpretado a la luz de los otros pasajes y de lo que se hacía con las trompetas, entonces debe interpretarse a la luz de aquellos que nos decían que las trompetas tenían un uso restringido. Aún si no fuera así, siguen siendo los mismos cuatro. Pero vamos a avanzar y vamos a tratar de ver la evidencia bíblica para notar cuáles eran los instrumentos que se usaban para el canto congregacional. Entonces, de Salomón pasamos a Ezequías. Segundo de Crónicas 29:20. Dice, levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Va hacia el sitio de la adoración. Verso 25. Ahora nos habla del rey Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías?
Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, el pasaje que leíamos hace un momento. Así que este rey Ezequías hizo como había organizado David, reconociendo que lo que David había hecho con la música y los instrumentos era de Dios, que Dios lo mandaba y que Dios lo regulaba. Seguimos avanzando y llegamos a Esdras, capítulo 7, verso 10. ¿Quién es Esdras primeramente? Nos dice que era un erudito en la ley de Dios, es decir, un experto en la ley de Dios. Además es un sacerdote y escriba. Y era una persona que había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que podemos decir, o podemos preguntar, ¿sabía Esdras del tema de la adoración o no? Claro, tenía que saber. Capítulo 3, verso 10. Cuando los albañiles del templo de Jehová echan los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Note que aquí tenemos esta unión entre algo que está haciendo el pueblo y se está convirtiendo en algo cultico, precisamente por la construcción de la casa de Jehová. ¿Qué instrumentos usaron? Los mismos. Aunque faltaran otros, están los que estaban regulados, ¿cierto? Luego pasamos a Nehemías. ¿Qué ocurre con Nehemías? Lo mismo, capítulo 12, verso 26 y 27. Nos dice, estos fueron en los días de Joacín, hijo de Jesúa, hijo de Josadat, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras escriba, para la dedicación del muro de Jerusalén. Aquí tenemos una mezcla entonces entre lo cívico y lo religioso. Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos. Y ahí está, con címbalos, salterios y cítaras. Ahora usted dirá, ay no, mire que ahí no está. ¿Qué es una cítara? Una cítara es un arpa. Así que tenemos los mismos instrumentos. Y quiero que noten que aunque esto no es un evento cúltico como tal, porque estamos hablando más bien de otro tipo de inauguración, está esta mezcla de lo cívico y lo religioso, y su mentalidad es usar los instrumentos que Dios ya había regulado de tiempo atrás. O sea que tenemos buena evidencia bíblica, ¿no? Hay personas que nos dicen, no, la Biblia no habla de instrumentos. Sí habla de instrumentos. Y nos habla de su regulación y de su uso. Luego llegamos a los salmos. Y los salmos son de suma importancia en este tema, porque los salmos son, llamémoslo así, el himnario del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y los salmos nos vienen a mostrar en la práctica qué instrumentos se usaban y cómo se usaban. Así que realmente los salmos son de suma importancia. Es decir, los salmos son como una ventana que se nos abre para que nosotros podamos ver en la práctica cómo era que ellos usaban esos instrumentos. Por ejemplo, pensando en el pasaje difícil que les dije, está uno en la duda, ¿no? Ya, la duda no es cuáles eran los instrumentos. Sabemos que son trompetas, címbalos, ¿cierto? Salterios, ¿sí? ¿Flautas? Flautas no. Son 4 instrumentos. Pero la pregunta es, ¿cómo se usaban? ¿Cierto? Empezamos a tener la duda. ¿Será que se adoraban con los 4 instrumentos al tiempo? ¿De esa manera adoraban? Pues los salmos nos ayudan a ver eso.
Son esa ventana que nos permiten ver cómo era que ellos practicaban, cómo se usaban o qué instrumentos usaban en la adoración pública. El libro de los Salmos entonces da testimonio de que los salterios y arpas o instrumentos de cuerda eran los usados en la adoración pública. Eso es lo que nos enseñan los salmos. Así que los salmos nos van a mostrar la regulación de que ya no son 3, sino 2. O dicho de otra manera, son 4 los instrumentos que algo tienen que ver con la adoración. Las trompetas, según números, eran para convocar. Entonces nos quedan 3. En los salmos vamos a ver que son 2. Pero vamos a analizarlos. Por ejemplo, Salmo 92. Este es muy importante. Ahora les voy a explicar más, pero debemos saber que hay salmos para la adoración pública y salmos para otros eventos. También quiero decir que en la Biblia, en nuestras Biblias hay unos títulos que colocaron las sociedades bíblicas, que eso no son palabra de Dios, pero los salmos sí tienen títulos que son palabra de Dios. Entonces eso sí hay que leerlos y ponerles cuidado. Pero no son estos que están en negrilla en muchas Biblias, no, sino son otros que están más abajo y ahora los vamos a anotar. Por ejemplo, el título original del Salmo 92 dice Cántico para el día de reposo. Este es uno de los que necesitamos para saber cómo es la adoración pública. Esto significa entonces que este salmo hay que prestarle mucho cuidado. Y nos dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Como ustedes ven, aquí ya no se nos menciona címbalo ni trompeta, pero sí se nos mencionan instrumentos de cuerda, como el salterio y el arpa, que vienen desde el inicio, y se nos menciona el decacordio. Pero ¿qué es el decacordio? Alguno pudiera decir, no, pastor, ahí hay otro instrumento. ¿Qué es el decacordio, no? Es un instrumento de 10 cuerdas, decacordio, un instrumento de 10 cuerdas. Así que lo que tenemos ahí son instrumentos de cuerda. Los salmos nos van a enseñar que de los 4 instrumentos, solo 2 mencionados eran usados para el canto del pueblo de Dios. Y vuelvo y digo ahora sí, y entonces con más abundancia, los salmos hay que leerlos con cuidado y diferenciar qué tipo de adoración nos está mostrando. La Biblia nos habla, por ejemplo, de la adoración pública cuando el pueblo se reúne para adorarlo como uno solo. Pero también nos habla, por ejemplo, de la adoración privada que alguien pudiera rendirle al Señor en algún momento, en algún lugar diferente, no congregado, no en el templo, ¿sí? La adoración pública es aquella que hacemos cuando nos reunimos como uno solo, pero uno puede estar en su casa, por ejemplo, y orar y cantar al Señor. Eso también ocurre. En los salmos podemos ver entonces que una persona individual esté cantando al Señor o adorando al Señor, pero también podemos ver una adoración corporativa, pública. O también puede ocurrir, hermanos, que el Salmo nos esté hablando de una de las festividades judías de tipo civil. O nos esté hablando de adoración pública. Eso hay que determinarlo. El Salmo que les cité nos está hablando que es del día de reposo, por lo tanto es de adoración pública. Pero hay otros salmos que no están hablando de adoración pública. Si no tenemos eso en mente, vamos a cometer errores a la hora de interpretar los salmos. Ahora bien, encontramos entonces que la Escritura nos muestra en los salmos que hay salmos exclusivos para la adoración pública, como son, por ejemplo, el 33, el 43, el 57, el 71,
el 92, 108, 144 y 147. Son exclusivos de la adoración pública. Miremos algunos rápidamente. 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Cuáles instrumentos? Los que estamos diciendo. 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ahí está el arpa. 57, 7 y 8, y hasta el 9, perdón, 7 al 9. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Instrumentos, salterio y arpa. 71, 22 al 24. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán, etcétera, etcétera. 92, 3 que ya leímos, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. 108, verso 2. Despiértate, salterio y arpa. 144, verso 9. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. 147, verso 7, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Así que podemos ver que estos salmos nos muestran que los instrumentos con los que adoraban a Dios o se proponían hacerlo en la adoración pública eran instrumentos de cuerda. Estos eran los instrumentos que predominaban. Se resaltan esos. En la práctica, estos eran los instrumentos que ellos usaban. De los 4 mencionados en la Biblia, entonces solo se nos muestran 2 y se nos resalta el elemento del instrumento de cuerda. Por lo tanto, podemos ver en todos estos pasajes que hemos estado leyendo hasta ahora que sí había regulación de los instrumentos en las Escrituras. Ahora, además de esto, hay otros salmos que tienen una indicación al principio en su título original que nos está diciendo cómo debían ser tocados. Y principalmente, bueno, hay diferentes salmos, los que tienen que ver con la adoración pública otra vez, la indicación es a instrumentos de cuerda. Salmo 4, Salmo 6, 54, 55, 61, 67 y 76 dicen o aparece la palabra Nejinot. Nejinot es una palabra que indica con instrumentos de cuerda. Así lo traduce la versión de la Biblia de las Américas. Por ejemplo, Salmo 4, verso 1. Usted lee que dice, al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David, ¿cierto? ¿Qué significa Nejinot, no? Muchas veces leemos esos salmos y no sabemos qué significa. Ahí lo que está diciendo es, al músico principal sobre o con instrumento de cuerda, Salmo de David. La Biblia de las Américas dice, para el director del coro con instrumentos de cuerda, Salmo de David. Ahora, otros salmos tienen la palabra seminit. Eso se puede ver en el Salmo 6 y en el Salmo 12.
seminit. Por ejemplo, en el Salmo 6 leemos al músico principal en Nejinot sobre seminit, Salmo de David. Ahí encontramos esta expresión. Esta palabra literalmente significa octava, seminit, octava. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 21, dice: Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededón, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, o afinadas en seminit. ¿Se dan cuenta que hasta nos habla de la afinación? ¿Sí lo notan? ¿Ya aparece en su Biblia o no? Nos habla de la afinación. O también, esta palabra también puede traducirse como instrumento de cuerda, instrumento de 8 cuerdas. Así que en el caso del Salmo 6, al músico principal, noten las dos palabras, Nejinot y seminit, ¿cierto? Entonces, Nejinot dijimos que era ¿qué? Entonces quedaría así: al músico principal en instrumento de cuerda sobre la octava, o pudiera ser también instrumento de 8 cuerdas. Entonces, al músico principal o con instrumento de cuerdas, con instrumento de 8 cuerdas o afinado en la octava. Salmo de David. El Salmo 12 también nos aparece esta palabra seminit. Solamente dice al músico principal sobre seminit, Salmo de David. Entonces otra vez la Biblia de las Américas dice para el director del coro sobre una lira de 8 cuerdas. Salmo de David. Así que por el contenido de los salmos y por las indicaciones que hay al principio, porque como son salmos están diciendo cómo se debe interpretar, ¿no? Usted, por ejemplo, mira un himnario o una partitura o algo y aparecen, ¿no? Indicaciones, la clave está ahí mostrándole a usted sobre qué nota está esa pieza musical. Por esas indicaciones, por el contenido de los salmos, podemos ver entonces que los salmos que tenían que ver con relación a la adoración pública son interpretados con instrumentos de cuerda. De acuerdo a esto debemos preguntarnos entonces qué ha pasado con los címbalos y las trompetas. Ahora, fueron mencionados, claro, se usaban, pero cuando venimos aquí a los salmos y miramos la práctica, en la práctica no los vemos usándolos para el canto público. La pregunta es, ¿qué pasó? En el caso del címbalo, eran 2 platillos de bronce que el sacerdote sonaba como señal para que comenzara el canto con el coro de los levitas. O sea que también era como una introducción para pasar de un evento a otro. Las trompetas servían mayormente para convocar al pueblo, como lo vemos en el Números, capítulo 10. Aquí quiero citar una vez más a Alfred Edersheim. Es un judío o de ascendencia judía, y dice así: solo se permitía el empleo de un par de címbalos, pero este bronce que resuena y címbalo que retiñe no formaba parte de la música misma del templo. Y el címbalo servía solo como señal para comenzar aquella parte del servicio. Era tocado para indicar el inicio del canto. Ahora, no es de extrañarnos, ya que la trompeta era para convocar a la asamblea. Luego de convocado se hacían varias cosas de adoración, y para iniciar el canto dirigido por los levitas se tocaba el címbalo. Así que luego los cantos eran acompañados solo por instrumentos de cuerda, como lo vemos con el decacordio, el salterio o el arpa. Cierro la cita. Así que, en principio vimos que se mencionaban 4 instrumentos relacionados con la adoración, pero noten que aunque los 4 se mencionaban, como lo vemos en los salmos, para la adoración propiamente se usaban los instrumentos de cuerda. Entonces,
tenemos que analizar ahora o pensar un poco en esos salmos donde se menciona una variedad de instrumentos más amplia. ¿Qué pasa con esos salmos, cierto? Y debemos decir otra vez que esos salmos o se refieren a la adoración privada o se refieren a un evento más bien civil que de adoración pública. Los festivales religiosos y civiles del pueblo de Israel, ellos lo tenían mezclado completamente, ¿no? Habían cosas que no se podían diferenciar fácilmente, que era lo que ellos estaban haciendo. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, de manera que sus fiestas, sus festivales, tenían una connotación religiosa. Ellos eran una nación y al mismo tiempo encarnaban al pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en ellos, debemos tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, si hablamos espiritualmente del pueblo de Israel, no es un pueblo salvo. Era un pueblo mixto, compuesto de salvos y no salvos. Pero el lenguaje era como de un pueblo, como el pueblo de Dios. Eso es lo que algunos han hecho también, que no entiendan claramente muchos pasajes del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto y muchas otras cosas, porque piensan, ellos son el pueblo de Dios. ¿Pero en qué sentido? ¿O en qué sentidos? ¿Y hasta qué punto o con qué límites? Entonces, hablando físicamente, todos eran israelitas, pero espiritualmente no todos son pueblo de Dios. ¿Cierto? Ellos estaban mezclados. Y asimismo, entonces, ellos tenían una mezcla de lo religioso y lo nacional. Eso no pasa con nosotros, por ejemplo. Cuando nosotros celebramos nuestra fiesta nacional, el 20 de julio, estamos celebrando el día de la independencia de nuestra nación, y eso no tiene nada que ver con nuestra religión cristiana. ¿Cierto? Pero no pasaba así con ellos. El día de la independencia del pueblo de Israel no solamente era el día de la independencia, sino que tenía connotaciones religiosas. Entender esto es muy importante. Ellos como pueblo tenían fiestas nacionales, días festivos que tenían connotaciones religiosas. Pero esas fiestas nacionales y días festivos, noten que cuando llega el nuevo pacto nosotros no los celebramos. Nosotros celebramos de algunas de esas fiestas la connotación religiosa que de alguna manera tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, nosotros no fuimos rescatados literalmente de Egipto. Esto no es para nosotros una fiesta nacional. No tenemos un día de festivo por la salida de Egipto, ¿cierto? Pero sí por el 20 de julio. Pero ahí hay connotaciones religiosas entremezcladas. Ellos entonces tenían fiestas nacionales, días festivos, con connotaciones religiosas, como el hecho de que Dios los sacó de Egipto, como que les dio la tierra prometida, como que les dio victorias en las guerras, e hizo muchas cosas el Señor. En Israel entonces todo lo que ellos hacían, aún sus festivales, eran a veces fiestas nacionales con connotaciones religiosas. Pero hablando de esto, el pastor Peter Master dice, nunca debemos olvidar que los israelitas eran una nación-estado y también eran una iglesia como nación. Habían muchas cosas que le era permitido hacer como estado, las cuales no tenían lugar en la adoración formal y directa, la que se realizaba en el templo. Por ejemplo, las procesiones especiales, los desfiles de victoria, los días de acción de gracias al aire libre, actividades cívicas organizadas por el pueblo de Dios en su capacidad como Estado. Las muchachas jóvenes, por ejemplo, podían guiar esas procesiones danzando y agitando sus panderos. Pero esos panderos nunca fueron permitidos en el tabernáculo o en el templo, como ya lo hemos visto. Un acto directo de adoración era algo muy diferente a una celebración cívica de aniversario. Cierro la cita. Eso debemos entenderlo cuando vamos a los salmos. Pensando en esto, los dos más controversiales son
el Salmo 149 y el Salmo 150, ¿cierto? Miremos el 149. Nos dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Dios se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa canten a él, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Ahí está el Salmo, ¿cierto? Algunos leen, por ejemplo, el verso 1 y dice: su alabanza sea en la congregación de los santos. Y dice: sí, pastor, ahí está hablando de adoración pública. Y en la adoración pública nos dice: alaben con danza, con pandero y con arpa. ¿Sí? Entonces, ahí viene esta interpretación apresurada, pero debemos decir que es un error. Este salmo nos está hablando de adoración privada y más bien hace referencia a sus guerras y a sus victorias. Esta es una adoración que se hace en otro lugar, adoración que no se hace en el templo, que no tiene que ver con la congregación de los santos del Antiguo Testamento. Nos habla, por ejemplo, de adorar a Dios en la cama, en sus camas. Alguien preguntaba alguna vez: ¿Cómo era si trajéramos todas nuestras camas al culto, por ejemplo? ¿Sí? O sea, no tiene sentido eso. ¿Sí? Nos habla de alabar a Dios en la cama o en la batalla, en el ejército o en la casa. Así que en la medida en que avanzamos en la lectura del Salmo, nos damos cuenta que no se refiere a la adoración pública, sino más bien a la privada. Y por eso no debemos concluir que está hablando de la adoración en culto público, aunque el verso 1 dice: su alabanza sea en la congregación de los santos. Eso pareciera hacernos pensar que está hablando de la adoración pública, pero seguir leyendo y mirando el contexto nos hace entender que no es así. Aunque hace una referencia, no nos está hablando directamente de la adoración pública. ¿Ven? Cuando dice entonces que alaben a Dios con danza, alguno pudiera decir: eso, pastor, es para el culto, pero también dice que alaben con espadas de dos filos, ¿no? O sea que podemos venir y desenvainar la espada aquí para alabar al Señor. No, esa no es la idea que nos está transmitiendo el pasaje, porque las espadas no son para la adoración pública, no son instrumentos para adorar al Señor, eso es obvio. Por lo tanto, es un salmo que tiene entremezclado temas religiosos y cívicos, y los tiene ahí mezclados. Y no es un salmo que esté mal, no. El problema es no entender, como siempre, el contexto de cualquier pasaje. Lo mismo ocurre con el Salmo 150. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la... bueno, entonces ya dijeron: vea, así ve, ese es culto público. Dice: alabad a Dios en su santuario. Pero sigue, miren el contexto: alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Ahora bien, la primera parte pareciera decir que está hablando del culto público cuando dice: alabad a Dios en su santuario. Algunos concluyen: ven, ese es el culto público, y en el culto público podemos tener flautas, cuerdas, danza, címbalos resonantes, címbalos de júbilo, bocinas, de todo. Eso es una conclusión precipitada y equivocada, porque aquí realmente tenemos que preguntarnos: bueno, ¿cuál es el santuario?
¿Cuál es el santuario? Y se explica. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Así que aquí no nos está hablando del culto público en el templo, sino que nos está hablando del universo como tal. En la magnificencia de su firmamento, nos está hablando de adoración privada y allí, entonces tenemos más libertad. Alábelo. Todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Qué implicación tiene eso si estamos hablando de adoración pública? ¿Todo lo que respira? No. Noten que ahí nos está limitando, el contexto nos está mostrando que no se está refiriendo al culto público, no se está refiriendo al templo de Salomón, no se está refiriendo a esa adoración que hacía el pueblo junto, sino que nos está hablando de la adoración que se debe dar al Señor en toda su creación. Así que hay que leer con cuidado, como siempre, contexto. Pasamos al Nuevo Testamento. Algunos dicen, bueno, no, en el Nuevo Testamento no hay nada. Bueno, hay algo. Apocalipsis. Claro, yo entiendo que es figurado. Pero aún así, si usted analiza la mención que se hace a los instrumentos, en las figuras que se muestran en el cielo, son los mismos instrumentos. ¿Sí? Apocalipsis 5:8, 14:2, 15:2, arpas. Ahora, ¿por qué el Nuevo Testamento no dice nada? Creo que eso lo respondí ayer un poco. Nosotros tenemos una Biblia y no un Nuevo Testamento meramente. Tenemos una Biblia. Claro, está este elemento de que sigue, que no sigue, la discontinuidad, continuidad, que siempre tendremos que luchar, pero tenemos una Biblia. Muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento simplemente se asumen en el Nuevo. Por ejemplo, hablando de otro tema, pero no estoy tan lejos. En el Nuevo Testamento no existen, ¿cómo decirlo?, una enseñanza completa y nueva del tema de las ofrendas. El tema de las ofrendas solamente nos da los elementos nuevos, como por ejemplo, 1 Corintios nos dice, la ofrenda para los santos. Pero entonces, ahí viene la pregunta, aquellos que entonces luchan con el Antiguo Testamento, que dicen, bueno, pues en el Nuevo solamente tenemos que dar ofrenda para los santos, o más. Pero, ¿sí? ¿O realmente el Nuevo Testamento asume muchas cosas que vienen del Antiguo? Hermanos, ayer lo vimos, ¿no? El Antiguo Testamento es útil para nosotros. Por supuesto, reconocemos que hay cosas que no aplican como aplicaban para el pueblo de Israel en el Antiguo, pero aún muchas cosas que no aplican tienen enseñanzas para nosotros. Entonces, aunque el Nuevo Testamento no menciona nada de esto, asume muchas cosas. Pero el punto es que en el Nuevo Testamento se nos trae precisamente una enseñanza bien importante, y es que la adoración es en espíritu y en verdad. Es decir, que los instrumentos no son necesarios para adorar. Ahí tenemos la enseñanza clave. No son necesarios. La iglesia del primer siglo adoptó muchos elementos del culto de las sinagogas. Y en las sinagogas normalmente no usaban acompañamientos instrumentales para adorar a Dios, para el canto. La sinagoga por siglos adoró a capela, es decir, sin instrumentos. Y la iglesia en sus primeros tiempos no utilizó instrumentos musicales porque también, entre otras razones, no podía adorar abiertamente, ni tenía la situación que tenemos hoy en día. Durante varios siglos la iglesia fue perseguida por sus enemigos. Muchos siglos tuvieron que pasar para que hubiesen instrumentos en la adoración. Ahora bien, la expresión a capela, cuando decimos que alguien va a cantar a capela, decimos o significa sin acompañamiento de instrumentos, ¿cierto? La palabra a capela literalmente significa como se canta en la capilla. Ahora, ¿no tiene eso tan interesante? ¿Cómo se canta en la capilla? Sin instrumentos. De allí surgió esta expresión, porque era
generalmente reconocido que en la iglesia no se usaban instrumentos. A raíz de todo esto, muchos han concluido entonces que la iglesia no debe tener instrumentos. Bueno, les decía al principio, como muchos temas, es controversial. Tenemos ahí los que han enseñado cosas como que usar cualquier instrumento es herético. Y tenemos entonces otros que tienen lleno de instrumentos todo esto, ¿no? Tenemos de todo, un abanico ahí enorme. Pero como la experiencia no es la que hace la doctrina, nosotros no debemos pensar tanto en la práctica de algunos, ¿cierto? Sino que dicen las Escrituras. Entonces, permítame, no sé, creo que se me fue el tiempo ya, mostrar, al menos mencionar, ¿sí?, algunos principios bíblicos para el uso de los instrumentos hoy, ¿sí? Primero, los instrumentos no son necesarios. Tenemos que meternos eso en la mente y en el corazón. No son necesarios. El Señor Jesús, nuestro glorioso Salvador, dueño de la iglesia, nos dijo que la adoración es en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nada físico o material nos es necesario para adorar a Dios. Y les decía ayer, si alguno llega y siente y piensa y dice, pero es que no cantamos con instrumentos, eso es algo terrible, tiene que revisar su adoración porque no es la que el Señor está enseñando en las Escrituras. No son necesarios. Segundo, debemos escoger, en el caso de que los tengamos, los instrumentos que sean más apropiados para la adoración. Esto fue lo que hizo el Señor en el Antiguo. Hay una cantidad de instrumentos, o si no, pues David hubiera podido inventar más porque parece que tenía una muy buena capacidad de hacer eso. Pero se regularon y se usaron. ¿Y se usaron cuáles? Los que eran apropiados para la adoración. Ayer el pastor César nos comentaba cómo hay pasajes que nos muestran cómo algún instrumento puede ser apropiado para la alegría o la tristeza, un instrumento, otro tal vez para la tristeza nomás. Ustedes saben, los que saben un poco de música saben también que las tonalidades como tal, algunas llevan hacia algún tipo de emoción particular. Entonces hay que tener instrumentos que sean adecuados. Ahí, noten, en el Antiguo Testamento fueron descartados ¿cuáles? Por ejemplo, los de percusión, los rítmicos fueron descartados. Eso ya nos dice mucho de cómo debe ser entonces nuestra adoración hoy. Y solamente por dar una idea rápida a nuestro contexto, podemos nosotros adorar con un acordeón. ¿Es apropiado? ¿Eso es apropiado para qué? Para el vallenato. Nosotros teníamos un hermano muy amado que nos interpretaba a veces, no en el culto, no en el culto. En momentos cuando hacíamos algunos almuerzos, celebraciones, nos interpretaba vallenato con guitarra. Pero cualquiera diría, ¿no? Es como chocolate sin leche o algo así, como que eso no... Porque las bandas de rock usan instrumentos rítmicos, porque usan los instrumentos que usan, porque son apropiados, porque se adaptan para su estilo de música. Entonces la iglesia debe tener instrumentos apropiados para su adoración. Y puedo decir que esto también puede variar en ese orden de ideas, el tema de que sean apropiados a su propia cultura como tal. Porque no es ni la imposición de una cultura humana a otra cultura, ni el dejarse absorber por otra cultura, sino es la cultura de la Biblia a nuestras vidas y a nuestra adoración. Tercero, quiero decirlo de manera más clara, en el Antiguo Testamento los instrumentos de carácter meramente rítmicos fueron excluidos, cosa que debiéramos hacer nosotros también. Cuarto, los instrumentos nunca deben opacar la letra. Nunca. La letra, la voz es lo importante, ¿no? Claro, he conocido pastores y buenos hombres, les he escuchado cosas terribles, como por ejemplo que si usted canta mal, que usted que le va a andar adorando al Señor. No, eso es un error. Cante mal o cante bien, su voz, pero su corazón y su voz es la que está esperando el Señor cuando usted le adora.
no el instrumento. Si no tenemos instrumento no pasa nada. Pero su voz y su corazón no puede faltar. Ese sí tiene que estar ahí. Entonces, en el uso de los instrumentos no pueden opacar las voces, de tal manera que no se entienda la letra de lo que estamos diciendo. No. Estas cosas, por ejemplo, hay que saberlas usar, la amplificación, el instrumento como tal, tiene que estar por debajo, tiene que ser siervo, absolutamente. Quinto, no cualquiera que sepa puede tocar un instrumento para guiar la congregación. No alcancé a mostrarles, pero anoten Primera de Crónicas 23, 3 al 5. Son Primera de Crónicas 23, 3 al 5, Primera de Crónicas 25, 7. Les voy a leer el 7. El número de ellos con sus instrumentos instruidos en el canto para Jehová. ¿Sí escucharon? Primera de Crónicas 25, 7. El número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová. O sea, no cualquiera puede tocar, no es que, pastor, yo estoy aquí y sé interpretar un texto. Sí, pero usted tiene que aprender a interpretar para Jehová. ¿Sí lo notan? Bueno, entonces no cualquiera puede interpretar un instrumento musical. Por último, hermanos, déjenme decirles, Dios sí regula los instrumentos en las Escrituras. Dios sí los regula. Nosotros también debemos hacerlo con criterios bíblicos. No nos dejemos engañar por las modas, por supuestos músicos cristianos. La Biblia, y solo la Biblia es nuestra regla. Solo Escritura, aún en un tema como los instrumentos. Oremos.